Bien, Evangelio según San Lucas, capítulo primero. Hemos dado lectura del verso 5 al versículo número 19. Mi amado, ¿cuál es el escenario bíblico en este texto? Bueno, hoy vamos a predicar por el tema, agridulce. Ese va a ser el tema de esta enseñanza en esta preciosa noche, agridulce. ¿Cuántos han de pronto disfrutado de esos caramelos ácidos? Son dulces, pero al mismo tiempo son ácidos, son medios amargos. Y hay quienes de hecho se deleitan cuando se lo ingieren, cuando se lo ponen en su boca. En la Biblia hay muchas historias agridulces. Hay muchas, historias dentro de la Escritura que hacen mención a cosas muy agradables y que pueden de pronto tornarse algo, feas, o viceversa. Hay muchas historias en la Biblia que empezaron muy mal, pero terminaron con un sabor dulce al paladar. Mi amado hermano, dentro de esta historia pasará algo semejante. Vamos a ver en la Escritura el versículo número 5 en adelante con respecto a un hombre llamado Zacarías y a su esposa llamada Elizabeth. Bueno, para los que obviamente reconocen la historia, son los padres o serían los padres a futuro de un gran siervo de Dios llamado Juan el Bautista. Su nacimiento fue un nacimiento bastante, peculiar. Fue un nacimiento o un advenimiento que llamaría a la atención a todo Israel. Cualquiera que hubiere sido posiblemente alguien externo a la familia propia de Zacarías y de Elizabeth, hubiera pensado que se trataba de que habría de nacer el Cristo, por cómo se anuncia, por cómo se manifiesta en todo caso el acontecimiento. Quien más pudo haber mencionado de que este hijo que nacería sería el propio Jesús o el Salvador, pero no fue así. Todo esto encajaría para el cumplimiento de una profecía que por cierto ya Isaías la nombraría con respecto a que habría alguien previo al Mesías que tendría que abrir camino al Señor y ser aquella voz que proclamaría en el desierto, en este caso el advenimiento del Mesías. Hay situaciones dentro de este pasaje bíblico que son sumamente importantes de considerar y que de hecho van a tener un gran impacto también que en nuestras vidas espirituales. Cuando leemos, si me acompaña nuevamente a Lucas capítulo número 1, versículo 5 en adelante, voy a topar ciertos aspectos dentro de este pasaje. Lo primero que se nos dice es que esta pareja, este matrimonio era un matrimonio que era considerado justo. Dice en el versículo número 6 que tanto Zacarías como Elizabeth ambos eran justos delante de Dios y caminaban, dice la Biblia, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo primero que quiero rescatar de esta pareja es que ambos tenían o gozaban de un muy buen testimonio. El testimonio es importante, mi amado, para poder manifestar credibilidad. Cuando no hay un buen testimonio, la reputación penosamente se pierde o te anticipa o te presenta aun cuando tú no abras tu boca. Mucha gente es conocida por su reputación, a la verdad. Si yo quisiera de pronto nombrar a algún político, usted diría, no, fulano de tal es esto, o sutana es esto, por la reputación que uno pudiera llegar a hacerse en vida. Cuando vamos a la Escritura y se hablaría de Zacarías y Elizabeth, ambos gozarían de muy buena reputación. La Biblia dice que eran una pareja irreprensible, es decir, que nadie podía ver en ellos alguna falta. Y eso es muy importante, mi amado hermano, dentro de la vida cristiana. Que la gente pueda reconocer en ti, mi amado, no te digo la perfección, pero sí puedes manifestar posiblemente un buen testimonio donde nadie podría señalarte o nadie podría decir, oye, tú eres así o tú eres asado. Yo entiendo que mucha gente camina bajo una premisa, un concepto personal al decir, a mí no me importa lo que la gente diga de mí. A mí no me interesa lo que otros piensen de mí. Bueno, está bien bajo tu propio concepto,
pero no bajo el concepto bíblico. Bajo el concepto bíblico es muy importante, mi amado, estar de alguna forma seguro de que lo que yo hago, lo que yo decido, o lo que no hago, o lo que no decido, afecte o no mi buen nombre delante de la gente. Yo ya, y de hecho usted también ya lo habrá escuchado en otras enseñanzas, mi amado, ya el Señor anticiparía también esta carta de presentación preguntándoles a sus discípulos qué pensaban los hombres de él. Sí, a los discípulos, a Pedro le preguntó, díganme, ¿qué dice la gente que soy yo? Si me podrían dar algún tipo de reseña de qué piensan los demás de mí. Mi amado, es una pregunta, como yo ya lo he mencionado en otras enseñanzas, una pregunta de doble filo. Porque si tú tienes mala reputación y te atreves a decir qué piensan los otros de mí, te van a hacer pedazos, te lo aseguro. Pero si estás seguro cómo vives, cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas en la sociedad, en casa, en el trabajo, aún en la iglesia o fuera de ella, mi amado, no tendrás temor de decir, a ver, díganme, qué piensa la gente de mí? Entiendo, insisto, de que hay a quienes no les interesa, sí, qué opina la gente de ellos, pero a Dios sí le interesa tu reputación. Y eso, mi amado hermano, te servirá como carta de presentación, sobre todo si tienes aspiraciones espirituales. Quiero que entiendas esto. Si tú tienes aspiraciones espirituales, es necesario que la gente vea en ti un buen testimonio. Y que la gente pueda sacar, en función de tu testimonio, pueda sacar buenas conclusiones de ti. Porque de lo contrario, tú mismo te descalificas en el servicio de Dios. Y te voy a dar una pequeña reseña, sí, en función de lo que se habla de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Si me acompañas y ven conmigo a la carta de Timoteo, acompáñame por favor, sí, y veamos qué nos dice el Espíritu Santo al respecto. Sí, si vamos a la primera carta de Timoteo, mira por favor qué nos dice el Señor en su palabra. Por ejemplo, en el capítulo 3 hay dos aspectos con respecto a esto. En Tito también lo dirá. Primero veamos Timoteo. ¿Lo tiene? Dice el versículo 1 al 2. Solamente voy a rescatar lo afín a lo que menciona, sí, el Evangelio de Lucas respecto a Zacarías y a Elizabeth. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo número 3. Primera carta de Timoteo, capítulo número 3. Dice el versículo 1 al 2 lo siguiente. Pero dice aquí, palabra fiel. Sí, palabra fiel, es decir, palabra que no puede ser desestimada. Y dice allí, si alguno anhela, ¿sí? Si alguno anhela obispado, dice allí, buena obra desea. Buena obra desea. Versículo 2, ¿puedes leerlo por favor? Listo. Y claro, no voy a ahondar en ninguna otra cosa, porque ese no es el tema en esta noche, sino solamente voy a tomar la referencia. Y la primera referencia que le dice a alguien que quiere anhelar algo espiritualmente en la iglesia o en la obra del Señor, es que debe de ser irreprensible. El término irreprensible es que nadie pueda, por lo menos, si figurativamente hablando, nadie pueda sin señalarte alguna falta. Nadie puede decir, oye, pero si tú eres borracho. Oye, yo el otro día te escuché cómo insultabas a fulano de tal. ¿Sí? O te vi posiblemente en una actitud sospechosa en tal lugar. Entonces, todo eso influye. Si tú tienes una aspiración espiritual, mi amado, debes guardar el testimonio. Amén. Debes guardar, sí, lo que posiblemente incluso, como le mencionaba, a otros no les interese, que la gente hable o no hable de él. Ahora, esto no implica de que ser alguien irreprensible no haya de parte de otros algo que decir de ti. Pueden hablar todo lo que quieran, pero asegúrate de que cuando hablen mal de ti, lo hagan mintiendo. Amén. Si lo hacen mintiendo no hay problema, descansa tranquilo. Pero si esa gente habla mal de ti con toda la razón,
entonces preocúpate, porque eso, mi amado hermano, te va a perjudicar en tus aspiraciones espirituales. ¿Me entiendes? Ahora, si retomo, por favor, el libro de Lucas, estos ancianos, porque la Biblia también dice que no solamente eran, en el versículo número 6, no solamente dice que eran justos, y esa justicia estaba, diríamos así, anclada a la obediencia, porque el mismo texto lo dirá. Sí, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice acá, pero tenían, llamado, algo que no encajaba conforme a su testimonio, por lo menos conforme al fruto que uno aspiraría, sí, ver cuando uno vive en santidad. Ambos tenían todo en Dios, pero al mismo tiempo no tenían lo que ellos anhelaban. Y eso le da una tonicidad agridulce al asunto. Porque la Biblia dice en el verso 7, pero que no tenían hijo. No tenían un descendiente. Dice la Escritura, sí, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. No podía concebir. Yo ya he mencionado esto en otras enseñanzas. Siempre usted podrá ver a través de la Biblia, desde el Génesis en adelante, cómo si cuando se trata de, diríamos, de figuras o íconos, sí, de patriarcas o matriarcales también, sí, siempre han tenido esta terrible falencia, en el buen sentido de la palabra lo digo, siempre han tenido la incomodidad de tener problemas con su fecundidad, sea del hombre o sea de la esposa o sea de ambos, pero por lo general usted siempre verá este mal indicio en hogares que se identificaron con Dios. ¿Sí? Abraham tuvo un gran problema para que su esposa pueda, sí, tener un hijo. Ella también era estéril, ¿sí? No podía tener hijos. Obviamente aquí vemos dentro de otro pasaje bíblico hablando de Zacarías y de Elizabeth, era la misma situación. Cuando, mi amado hermano, vamos a la Escritura, vamos a toparnos muchos personajes bíblicos que no podían tener hijos, o por lo menos el hogar no podía ser fecundo. Mira que también le pasó lo mismo, sí, a una de las esposas de Jacob, sí, la que él amaba, también Raquel no podía tener hijos. Sí, siempre hubo digamos así, estas aflicciones en medio de hogares que trataron de hacer o de obedecer a la palabra de Dios. Pero esto de una u otra forma valía para que Dios se glorifique. Cuando vamos a la Escritura, vamos al versículo número 8 en adelante. Voy a hacer un breve resumen del 8 al versículo número 10. Se hablará de que Zacarías tiene, sí, un privilegio enorme. Zacarías pertenece de hecho a la familia, sí, de la tribu de Leví. Los levitas tenían como responsabilidad desde la antigüedad para poder servir dentro del tabernáculo o dentro de la de Dios. Pero él tenía un privilegio un poquito más remarcado. Él pertenecería, mi amado hermano, a las familias de Aarón. Podía ejercer el sacerdocio. Mientras que los levitas que no pertenecían a la familia de Aarón podrían servir en el templo, pero no podrían ministrar en el altar. Y ahí había una gran diferencia. Este hombre, conforme a muchos otros, sí, para poder servir, se tenían que sortear entre ellos, sí, para poder establecer los turnos, para poder servir en determinados tiempos dentro de los meses del año. Y allí, mi amado, dice la Biblia en el versículo número 8, que según el orden de su clase, al verso 9, le tocó a él ejercer el sacerdocio según la suerte que se había establecido. En el verso 9 dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Mi amado, y esa situación que era un gran privilegio, obviamente no se lo realizaba con cualquier sacerdote. Aún los precandidatos tenían que ser, diríamos, escogidos con lupa, por lo que representaba en santidad el acercarse al altar de Dios. Ahora bien, por otro lado, mi querido hermano, nos dice pues la Escritura, versículo número 10,
Y toda la multitud estaba, dice allí, afuera del templo, estaba orando, dice la Escritura, a la hora del incienso. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, algo va a ocurrir. Ahora, es necesario poder considerar, sí, muchos antecedentes. Porque de aquí en adelante aparecerá un personaje que para muchos, y posiblemente son escépticos en poderlo asimilar, dirán, hermano, pero yo no creo que sea un ser espiritual como la Biblia lo va a denominar como un ángel. Ahora, ¿cómo poder entender todo esto? Bueno, a la Biblia siempre habrá que acercarse con fe. De antemano con eso, con fe. Y un diccionario secular definirá un ángel como un ser espiritual, básicamente. Como un ser espiritual que está identificado con Dios. Pero debemos de entender que en el ámbito espiritual los ángeles siempre han existido, de acuerdo a los registros bíblicos. De hecho, cuando usted pone el término ángel en un buscador de la Biblia, aparecerá casi como 1000 veces el término o el nombre el indicador de ángel. Y ese mensajero, que es lo que se suele a veces, en este caso, digamos, asimilarlo como tal, como un mensajero de Dios, mi amado, siempre tendrá una participación activa para desarrollar sobre todo las órdenes de Dios. Y quiero en ese orden, mi amado, que usted venga conmigo a la Biblia y consideremos esto de primera mano. Acompáñeme, mis santos hermanos, y venga conmigo al libro de los Salmos, en el capítulo número 103. Quisiera establecer este primer principio de lectura para adentrarnos en todo lo que va a pasar. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 103, he escogido un versículo lo más sencillo y también atinado posible, de acuerdo a la enseñanza que queremos dar en esta noche. En el libro de los Salmos, capítulo número 103, verso número 20. Verso número 20. Dirá el Señor lo siguiente. ¿Lo encontró? Dice el Espíritu Santo allí: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Y dice ahí, en cuanto a las cualidades que estos tienen, dice poderosos ¿en qué? En fortaleza, o lo que es igual, poderosos en fuerza. ¿Sí? ¿Y qué hacen? ¿Qué dice la Biblia? Que ejecutáis o lleváis a cabo, ¿qué cosa? Su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ahí está muy bien resumido lo que es un ángel. Primeramente, es un mensajero de Dios. Sí, y son, mi amado hermano, poderosos en fuerza. Bíblicamente se ha contabilizado que un ángel ha matado a más de 22,000 personas. Sí. Y no hay quien le pueda hacer frente. No se puede, diríamos, resistir a un ser espiritual con la carne. Jamás. La carne nunca va a prevalecer sobre lo espiritual. Es a la inversa. Lo espiritual prevalecerá sobre la carne. Pero estos ángeles, que son seres espirituales, mi amado, dice la Biblia que son poderosos en fuerza o en fortaleza. Y tienen o han sido creados para una designación muy particular, sobre todo cuando se trata de ejecutar algo aquí en la tierra. Dice la Biblia que ellos ejecutan su palabra. Ellos son, mi amado, seres espirituales que están a las expectativas de la palabra de Dios. Claro, en la Biblia los ángeles, o por lo menos los dos más conocidos, son el ángel o el arcángel, que se le da designaciones también de autoridad. Será Gabriel y Miguel, que son, diríamos, los seres espirituales, que son ángeles más reconocidos por la Biblia. De allí usted se podrá encontrar en más de una oportunidad con el ángel de Jehová, que para algunos es una representación de Cristo mismo, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, ellos no solamente que son poderosos, no solamente que ejecutan la palabra, sino que ellos están dispuestos a obedecer a Dios al pie de la letra. Dice la Biblia, obedeciendo a la voz de su precepto. Para ellos no hay, diríamos así, no hay nada que meditar. Para ellos no hay nada
qué analizar o qué pensar o qué discernir. Si Dios le dice, sal y anda a la derecha, él dice, sí, a voz de militar dirá, sí, amén para el ejército cristiano. Así es, saldrá y girará a la derecha. Él no va a preguntar, él no va a decir, ¿y por qué tengo que ir a la derecha? ¿Y qué te parece si mejor no voy a la izquierda? ¿Y qué te parece si de pronto voy a la derecha, pero no en este momento, sino más luego? Ellos harán todo lo que se les ordena. Ahora, dicho esto, o establecido este primer y gran parámetro, para adentrarnos en el texto del versículo número 11, dice la escritura en el Evangelio de Lucas lo siguiente, Lucas 1:11. Y allí, dice la Biblia, se le apareció un ángel del Señor. Ahora, este ser espiritual, mi amado, se va a manifestar en un lugar no visible para el pueblo. Usted, al igual que yo, reconocemos de que el tabernáculo de reunión, el templo, sí, estaba dividido en tres partes. El atrio, sí, exterior, sí, el atrio interior, y dentro del atrio interior estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿dónde estaba el altar del incienso? En el lugar santo. No en el lugar santísimo, en el lugar santo. Allí estaban, mi amado, todos los utensilios y los implementos que se utilizaban para ministrar, entre otras cosas, el altar del incienso, que eran especies aromáticas debidamente seleccionadas con medidas exactas. No podían ser bajo ninguna circunstancia puestas a la ligera. Esto le costaría la vida a 2 hijos de un sumo sacerdote, porque trataron de ministrar en ese mismo altar del incienso, pero lo hicieron bajo el estado del alcohol, de la influencia así del alcohol, y lo hicieron, mi amado hermano, y fueron muertos de manera instantánea. Ahora, cuando vamos a la escritura, algo habrá de acontecer. Se le aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y obviamente no era para menos. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió, ¿qué cosa? Temor. Pregunto, ¿por qué le sobrevino ese temor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Simplemente por la apariencia? Bueno, sí, en parte, a quien no. Pero lo más importante, mi amado, Zacarías pensó que el ángel de Jehová estaba allí para ejecutar, ¿qué cree usted? Un juicio. Él pensó inmediatamente, estoy sucio, estoy empañado, algo no he hecho correctamente. No me encuentro en santidad. Él algo mencionó en su corazón, algo dijo, no soy digno como para estar sirviendo aquí. Y ya se había oído, porque esto sí era efectivo, ya se había oído en otras oportunidades de qué manera o de qué forma, Dios había dado muerte a más de un sacerdote en el lugar santo. Si prestan atención, les voy a agradecer. No se distraiga. Mi amado hermano, allí entonces podemos ver dentro de este pasaje de Lucas 1 que Zacarías tiene un gran temor así que le sobrecogió, dice la escritura, por ver ese ángel. Verso número 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y enseguidamente le dice, porque tu oración ha sido oída. Ahora, yo entiendo, mi querido hermano, por esta expresión del ángel, no necesariamente que Zacarías estaba orando por un hijo. Pero entiendo también que Zacarías en su debido momento oró por un hijo. Como cualquiera de nosotros posiblemente que ha pasado por este tipo, diríamos, de dificultades a la hora de querer ser padres o madres. En mi hogar mismo, para poder nosotros tener hijos con mi esposa, tuvimos que pasar un proceso de oración. Un proceso que duró 2 años para poder ver un milagro de parte de Dios en esa área. Eso con respecto a nosotros. Sé que otros han tenido batallas mucho más largas para poder ver un hijo, ¿verdad? En este caso, en su hogar o en su matrimonio. Mi amado,
Pero allí está, en este caso, el ángel diciéndole de primera mano, no tengas miedo. Eso debió haber traído algo de paz al corazón de Zacarías. Dice la Escritura, no tengas temor porque tu oración ha sido oída. Ahora, yo me imagino que Zacarías está allí con el incensario poniendo las especies en su debida medida y listas para ponerlas al fuego, porque el incienso representaría obviamente las oraciones del pueblo. Y por cierto, todo el pueblo estaba a expensas de que Zacarías salga, para que luego de la salida de él del lugar santo se dirija al pueblo para la típica oración de consagración que se leía por costumbre, que era la oración de consagración de Aarón. Esa oración está tipificada en el Antiguo Testamento y era como una liturgia, darla a conocer al pueblo inmediatamente después de la presentación del incienso. Ahora, ¿qué tiempo se tomaba en este caso la manifestación de Zacarías y poner el incienso ahí en el incensario? No más de 5 minutos. No más de 5 minutos. Es decir que todo lo que habrá de acontecer de aquí en adelante no tomarán 5 minutos, tomarán más de eso. Y ya el pueblo afuera estaba en una total desesperación por Zacarías. Y mucho más si sabían que él era posiblemente un representante digno del pueblo por su testimonio, por su, diríamos así, por su forma de ser, por el respeto que inspiraba a los demás. Mi amado, este hombre siendo un ícono, de pronto afuera mucha gente debió haber pensado, ¿qué pasó? Algo oculto tiene que haber tenido, ya Dios lo mató. Y usted ya sabe que las vestiduras sacerdotales tenían en el borde un flequillo lleno de campanillas. Y esto, mi amado, amarrados en sus tobillos con una soga, un cordón, que ese cordón estaba así extendido desde el lado del atrio exterior, justamente para poder salvaguardar a quienes, estando fuera, si no escuchaban las campanillas, si caía muerto el sacerdote por cualquier razón, sea por causa natural o porque Dios lo mató, lo único que hacían era, ¿qué cosa? Alar el cordón, y arrastrado allí, muerto, inerte, salía el sacerdote. Amados hermanos, el ángel del Señor le dice, no temas y tu oración ha sido oída. Versículo 13. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ahora, yo me quiero poner en los zapatos de Zacarías. Y espero que usted también se los ponga un ratito. Amado, Zacarías era un anciano. Recuerda que lo que dice la Biblia cuando se va al versículo número 6 en la parte final. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Versículo 6, capítulo 1. Y ambos eran ya de edad avanzada. Yo te aseguro, y aparte del agravante que ella era estéril, yo te aseguro que Zacarías hace rato que dejó de orar por un hijo. ¿Quién de ustedes está orando a la edad de 60 años? Señor, dame un hijito, no seas malito, dame uno nomás. Hace rato que usted dejó de pedir por hijos, o todavía los anda pidiendo. Si los anda pidiendo, consúltele a su esposa a ver qué dice. Sí, mi amado, hace rato que en ese sentido Zacarías estaba pidiendo por un hijo. Ahora, yo no dudo que en un determinado tiempo de su vida Zacarías oró fervientemente por un hijo. Eso sí lo puedo entender. Que Zacarías haya estado pidiendo un hijo, de pronto, no lo sé, vamos a suponer que se casó a los 20 años, supongamos que se casó a los 20 años, que pidió fervorosamente, posiblemente en los 10 primeros años un hijo, se lo aseguro. Que de pronto de los 30 a los 40, por ahí, una vez a la semana pedía por un hijo, también es comprensible. Que ya de los 40 a 50, una vez al mes se acuerde de que Dios podía darle un hijo, también lo acepto. Pero ya de 50 en adelante, hace rato que se olvidó de los hijos. Se acostumbró y comenzó a vivir una vida simplemente entre marido y mujer y ya estaban habituados. Pero muchos años atrás ellos oraron por un hijo. Y a diferencia de lo que usted pueda pensar o de lo que usted pueda concebir en su corazón,
Mi amado, a veces pensamos que las oraciones dichas a Dios, que las oraciones formuladas al Señor, que no son necesariamente respondidas al instante, ya Dios no las cumple. Mucha gente piensa esto, que si usted ora y Dios deja pasar años, entonces usted desiste de la oración y automáticamente ya no pide por esas cosas. Mire que aquí se enseñó en esta misma semana que nuestras oraciones pueden tener obstáculos, ¿se acuerda? Y cómo Satanás, sí, es el primero en estorbar nuestras oraciones. Mi amado, y aquí lo vemos a Zacarías, ¿sí?, frente a un ser espiritual diciéndole que su oración ha sido oída. Insisto, él inclusive me imagino yo que debe haber pensado, ¿cuál de tantas? ¿Cuál? Y el ángel obviamente es puntual y le dice que tu mujer va a concebir un hijo. Y allí, mi amado, le da el nombre del muchacho. Le dice aquí, su nombre será Juan. Y en el verso 14 le dirá, tendrás gozo y alegría y muchos se van a regocijar de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Y de hecho ya le anticipa su nazareato. No beberá, dice allí, ¿qué cosa? No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando, mi amado, este ángel de manera tan, digamos, exacta, le da tanta información a Zacarías, mi amado, añade ahora su ministerio. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los justos, dice aquí, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, todas las palabras que dice este ángel son de suma importancia para comprender lo que va a acontecer después. Recuerda lo que decía Lucas 1, por favor, ven conmigo al verso 6. ¿Qué decía? Ambos eran justos delante de Dios. Amén. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué es lo que quiero resaltar en esto? Zacarías era sumamente, no solo conocedor de la Biblia o conocedor de la ley y los profetas, era conocedor, mi amado, de las profecías bíblicas. Y cuando el ángel le da a conocer al detalle todo esto que habrá de acontecer con su hijo, con aquel hijo que él por el momento no lo tiene, pero que le están diciendo que lo va a tener, mi amado, se le está haciendo remembranza a lo que dice Malaquías capítulo 4. Ven conmigo rápidamente, por favor. En el último libro del Antiguo Testamento, ¿lo tiene? Malaquías capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento, dice el verso 4 en adelante. ¿Lo tiene? Verso 4 en adelante. Dice el Señor allí, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, en el monte Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5. He aquí yo os envío, ¿a quién? Al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él, y mira, ponle asunto a esta última parte. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, mi amado, Zacarías estaba sumamente apercibido de las palabras del Señor. Y cuando este ángel le da este mensaje, obviamente que esto debió haber sido para él un mero recordatorio de lo que él ya sabía. Y que ahora
Estaba, mi amado hermano, siendo apercibido de que era ese hijo que no tenía, pero que Dios ya se lo había concedido, el que habría de cumplir la profecía de Malaquías 4, verso 5 al 6, verso 4 al 6. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, mis santos hermanos, vemos en el versículo número 17 lo siguiente: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18, léelo. Ahora, la pregunta es válida, por supuesto que sí, pero el escenario deja fuera la duda. Mira, me pongo en los zapatos tuyos. Soy un ser humano lleno de dudas, como cualquiera de ustedes, como también Zacarías. Pero el escenario en el que se da esto, mi amado, creo también entender al Señor en que hay cosas que por el escenario en el que se presentan, mi amado, se debería de asumir o de despejar o de disipar todo tipo de dudas. Sé que hay preguntas que por muchas inquietudes uno le puede hacer al Señor cuando hay una palabra de Dios para ti. Y que son preguntas valederas, son preguntas que diríamos están bajo el orden de la razón y que son hasta necesarísimas poderlas hacer para poder, en este caso, encaminarnos de la manera más prudente de pronto en esa revelación o en esa palabra que Dios te da. Pero en el aspecto ya de Zacarías, mi amado, la situación sí deja tela de duda para el Señor. Por cómo se dan las cosas, por el detalle de la profecía y obviamente por el conocimiento que tiene el siervo. Es un siervo reverente, es un siervo justo, conocedor de mandamientos y de preceptos bíblicos. Es un siervo que está recibiendo, a diferencia de muchos otros personajes de la Biblia, porque si usted me dice a mí, y yo le pregunto a usted, ¿a qué otro personaje de la Biblia Dios le habló dentro del lugar santo? ¿Alguien tiene algún nombre? ¿A qué otro personaje de la Biblia se le habló dentro del lugar santo? Vamos, sortee un nombre. No adivine tampoco, ¿no? No va a decir Aarón, Moisés, no. ¿A quién? A Samuel. Aun cuando no estaba ministrando, él estaba en una habitación, todavía no era sacerdote. Pero digo, soy específico, en el lugar santo. ¿A quién? ¿A qué otro personaje? A Jeremías, posiblemente. Mi amado, mire, entendamos algo. Tenemos a un ángel metido en el lugar santo, frente a un sacerdote y revelando profecía que él ya la sabe perfectamente, anunciando de que él será el progenitor de aquel Elías que habría de venir. El escenario es más que idóneo como para no replicar. Mira, te lo voy a poner más fácil y más sencillo. Y yo creo que cuando termine de darte el ejemplo dirás, ay hermano, yo creo que a la verdad dudar ahí sería de locos. Si tú estás aspirando a ingresar a una universidad, una de las más difíciles posiblemente del país, que es la Politécnica, ¿verdad? Por lo menos así me han dicho. Si tú quieres ingresar a la Politécnica y te has ya inscrito y has hecho el examen, pero todavía la nota no te la dan, y lo que es peor, se han demorado en darte la nota, o por lo menos publicaron, pero tu nombre no salió, pero oh sorpresa, te mandan a llamar y te dicen, venga a la Politécnica que queremos hablar con usted. Tú ya sabes que no saliste publicado. Y de pronto un decano, no el director, no el rector, pero un decano te dice, mire,
Sabemos que usted ha hecho una petición para ingresar acá. Sabemos que usted ya hizo el examen. Pero le tengo hoy una grata noticia. Usted a partir de hoy queda inscrito como alumno. Mira dónde estás. Mira quién te lo dice. Y mira que tú en su debido momento, claro, el tiempo ha pasado, pero en su debido momento alguien se sacó tu examen y dijo, mira, este se nos había pasado. Y te mandan a llamar. Pregunto, ¿qué o cómo tú le responderías a esa persona? De verdad, ¿y en qué conoceré que ya pasé? A ver, estás en la universidad. Estás con el decano. No es el rector, pero estás con el decano de alguna facultad y te está diciendo que ya estás adentro. De verdad. Y me lo podría corroborar. Pero si te lo estoy diciendo. Ahora, si no quieres, entonces retírate. No. Entonces sí quiero. Quiero que consideres esto. Mi amado, el sacerdote está en el lugar santo. Hay un mensajero divino. No es ningún otro, digo yo, morador o habitante de Jerusalén. Él sabe que está allí y estás recibiendo revelación divina directamente con él. Mi amado, pero él hace una pregunta, la verdad, que no debió haberla hecho. A veces hay que preguntarle a Dios. Claro que sí. Han habido hombres de Dios sumamente preguntones, sumamente conflictivos con sus llamados. Mira que lo tenemos al mismo Moisés por allí. ¿Qué decir de Gedeón? ¿Cuántas veces no preguntó y repreguntó? Mi amado, y dice la escritura en el versículo número 19, verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Es decir, ¿me podrías dar algún indicio de cómo esto se va a llevar a cabo? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No lo sé, pero yo creo que Zacarías en su almanaque de conocimiento dijo, esto le pasó a Abraham. ¿Sí o no? Claro. Abraham estaba ahí a la par y vaya que se estudiaba al padre de la fe en aquel entonces. Dijo, me están diciendo como Abraham. ¿Qué pensarías tú si tuvieras en segundos fugaces recordar lo que le pasó a Abraham? No diría, uy, un milagro como el de Abraham se va a efectuar ¿en quién? En mí. Pero él comete el mismo error y le pregunta al Señor, ¿y cómo va a pasar esto? Y le dice en el versículo número 18, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Amado, cuando esto ocurre, el ángel no se hace problema. Él no está hablando con Dios, primer punto. Él está hablando con un mensajero de Dios. Y en ese aspecto hay que tomar dos premisas bíblicas. Una está en Eclesiastés capítulo 5. Ven conmigo. Insisto, Zacarías conocía la ley. Si hubieras sido un individuo que no conocía la palabra, diríamos que era admisible todas sus dudas, pero no en aquel que la conoce. En Eclesiastés capítulo número 5, dice el Señor, versículo número 6. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 6. Y dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Ya lo encontró, está después de los proverbios, ¿sí? Está Salmos, Proverbios y viene Eclesiastés. Los libros sapienciales. ¿Ya lo tiene? Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Lo tienes? Ni digas delante del ángel. ¿Qué cosa? ¿Qué fue? ¿Qué dice acá? Que fue ignorancia. Porque a veces, mi amado, muchos hombres de Dios, diríamos así, malograron o empañaron los propósitos divinos cuando recibían mensajes directos de Dios a su vida.
Y allí es donde Dios te dice, no dejes que tu boca te haga pecar con alguna palabra necia posiblemente dicha. Ni digas delante del ángel que fue, ¿qué cosa? Ay, es que no sabía. Puede ser que eso sea una excusa válida para el que no conoce de Dios, pero no para el que la conoce. Escucho mucho murmullo. Eso distrae, ¿sí? Mi amado, y dice la Escritura, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya, ¿sí? La obra de tus manos. Mira, este es un versículo muy, diríamos, muy atinado con lo que está pasando con Zacarías. Zacarías conoce la palabra de Dios, amén. Él la sabe a la perfección. Segundo, mi amado, se pone a discutir con el ángel. Porque esa pregunta, más allá de ser una duda, es un acto de incredulidad. Y él como maestro también, entre otras cosas, y como representante espiritual de Dios en la tierra, mi amado, qué terrible falencia podría decir, hermanos, crean, pero cuando a mí me pase algo, yo dudo. Hermano, póngase a orar por su problema. Y cuando el problema venga delante de mí, ay Señor, me desespero y ahora no sé qué hacer. ¿Me entiende? No hay mejor, digo yo, enseñanza que aquella que se la puede aplicar a su propia vida. Mi amado hermano, eso por un lado. Cuando vamos al libro del Éxodo, en el capítulo número 23, tenemos otro fuerte indicio bíblico. Dice en el verso número 20 al 21, libro del Éxodo, capítulo número 23, verso 20 al 21. ¿Lo tiene? Dice el Señor lo siguiente. Mira que leíamos primero Eclesiastés. Ahora vamos al Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 23, verso 20 al 21. Dice el Señor, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué más continúa? Dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión por una sencilla razón, porque mi nombre está en él. Es decir, él me está representando. Y él, como te dije al inicio, ¿te acuerdas del Salmo capítulo número 103, verso 20? ¿Qué decía acerca de los ángeles? En Salmo 103, verso 20, ¿qué decía? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. El ángel estaba allí para una sola cosa: darle a conocer a Zacarías que habría de tener un hijo y que ese hijo sería aquel Elías que habría de venir para preparar el camino ¿a quién? Al Salvador. Punto. Y él obviamente no va a contender frente a la incredulidad o frente a la necedad o la torpeza, sea de quien sea que se trate. Cuando volvemos pues entonces al libro de Lucas capítulo 1, versículo número 19, la actitud del ángel, mi amado hermano, es tajante, no da lugar a nada. Dice el versículo número 19, respondiéndole el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Ahora, ¿sabe lo que significa ese nombre? Yo soy Gabriel. Significa varón de Dios. Sí, yo soy varón de Dios, es decir, soy un enviado de Dios. Soy varón de Dios, soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Es decir, tú piensas que yo he venido aquí a decirte mentiras. Eso es lo que le está tratando de decir. Piensas que he venido aquí a burlarme de ti, a hacerte pasar el tiempo. ¿Piensas acaso que estoy aquí simplemente para mofarme de tu situación? Mi amado, dice la Escritura, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Me imagino que en ese momento Zacarías, ahí sí debió haber estado temblando. Dijo, ¿qué hice? ¡Qué bruto! Ahora, yo entiendo que estos escenarios muy pocos se podrían repetir en la vida. He escuchado testimonios de algunos que han tenido experiencias con ángeles. No lo dudo, porque la Biblia me hace alusión de que son reales. Y no dudo de qué forma y manera Dios pueda tratar o Dios pueda hablarle a una determinada persona o grupo de personas. Y esto es bíblico, por cierto. Dirán algunos, pero ya ahora ya no. No. Mi amado, Dios, si así lo desea, puede seguir utilizando a sus mensajeros. ¿Sí? No solo lo haría, ¿sí?, en el caso propiamente de Zacarías, luego también lo haría con el mismo Jesús. Cuando mi amado, se internaría en el desierto para ese gran ayuno de 40 días y 40 noches, la Biblia dice que al término de ese ayuno, ángeles venían y le atendían. ¿Me entiende? No dudo tampoco, porque puedo ver a través, mi amado, sí, de la resurrección de Jesús, cómo ángeles de Dios fueron los que estuvieron afuera del sepulcro para anunciar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los apóstoles. También entiendo por la Biblia que Pablo fue ministrado también por ángeles. También entiendo, mi amado hermano, que el apóstol Juan recibiría el mensaje de todo el libro de Apocalipsis a través de un ángel. Es decir, mi amado hermano, que la participación de estos seres es sumamente activa a lo largo de toda la Biblia. Y como te mencioné al inicio de esta predicación, usted podrá encontrar la participación de los ángeles por más de 1000 oportunidades en la Biblia. En el versículo número 19, luego de que concluye el ángel diciendo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Es decir, no sé por qué dudas de lo que te digo. Y tú que eres sacerdote, tú que enseñas, ¿por qué pones en tela de duda mis palabras? Dice aquí, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Verso 20, ahora quedarás mudo. Esto me interesa mucho, porque el ángel pudo haber dado cualquier otra sentencia. Ahora, esto que hace el ángel no lo hace necesariamente porque Dios dice déjalo mudo. No. El ángel tiene la capacidad de hacer esto, porque son poderosos en fortaleza. Y claro, Dios lo avala, porque Él es un ministrador de parte suyo. Y lo único que hace Gabriel es ejecutar, algo que de parte de Dios, al no ser recibido como debería de serlo, debe de ser de alguna forma reprendido. Mi amado, y es allí donde la palabra nos dice en el versículo 20, y quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Yo te pregunto algo, ¿por qué mudo? ¿Por qué no ciego? ¿Por qué no sordo? ¿Por qué no cojo, manco? ¿Por qué mudo? ¿Por qué? Usted creo que sí conoce la respuesta y le tiene que estar dando vuelta como pajarito en nido. ¿Por qué mudo? Sí, por incrédulo, pero ¿qué tenía que ver la incredulidad con la mudez? Sencillo. Mi amado hermano, de la abundancia del corazón, dice la Biblia, que habla la boca. Mi amado, si él tenía este medio, siendo sacerdote, como instrumento para impartirle fe al pueblo, pero él mismo dudaba, entonces Dios determinó, si eso que tanto tú avalas con tus palabras, no lo crees, es mejor que te calles. Y allí va la sentencia, vas a quedar mudo. Es que es absurdo tratar de predicar de fe cuando no se puede creer. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, pero para que se pueda oír, alguien tiene que hablarla. Alguien tiene que confesarla. Alguien tiene que proclamarla a los cuatro vientos. Pero si esa palabra sale de parte de un corazón incrédulo, obviamente que no va a surtir el efecto con el que Dios quiere que surta.
Mi amado, y allí está la sentencia. Vas a quedar mudo hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Verso número 21, léelo. Ahora, la expectativa era más que, digamos así, aceptable. Recuerda, ¿cuánto se demoraba en ofrecer el incienso? No más de 5 minutos. Porque él ingresaba con sus ropas sacerdotales, se paraba delante del altar del incienso, cogía las especies, las mezclaba en sus proporciones ya establecidas, ponía fuego sobre ellas o carbones encendidos, esto humeaba, prácticamente sahumaba el lugar, dejaba el incensario, salía y oraba para bendecir al pueblo. Eso no demoraría más de 5 minutos. Pero él estaba ya metido un buen tiempo. Y el pueblo, dice en el verso 21, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase. ¿En dónde? En el santuario. Pero cuando salió, esperando obviamente el pueblo, cuando ya salió, ¿qué esperaba el pueblo? Que los bendijera. Pero cuando salió, no les podía hablar. Imagínate pararme acá y decir, bueno, hermano, ¿qué? Un espectáculo debe haber sido esto, ¿ah? Y afuera del atrio, a la hora del incienso, amado. Bueno, usted creo que reconoce esto, ya hasta por televisión, que el pueblo judío es un pueblo sumamente devoto. Ahí no van al culto por decenas ni por centenas, van por millares. ¿Sí? Usted puede ver en el muro de los lamentos, usted nunca verá una persona, verá multitud de personas. Y allí, mi amado, Zacarías, dice la escritura, salió del santuario y él, dice acá, les hablaba, ¿qué cosa? Por señas y permaneció mudo. Versículo 23, léalo por favor. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. ¿Sí? Yo me imagino, mira, que cuando, mira, no quiero ser un poquito medio exagerado, pero él tenía por suerte toda esa semana ofrecer incienso. Toda la semana. Claro, la primera vez pasó lo que pasó. En la segunda lo hizo mudo. En la tercera, mudo. En la cuarta, mudo. Y así hasta la séptima, mudo. ¿Tú no crees que ese hombre en el corazón dirá, qué bruto que fui? Qué tonto. ¿Sí o no? ¿Por qué no le creí? ¿Cómo testifico de esto? ¿Cómo le hago saber a la gente? Claro, debió haber escrito muchas cosas, pero no es lo mismo como manifestarse con hueso en cuello. Y yo te aseguro que al término, no en medio de la administración, porque eso sí, cuando el sacerdote ministraba, tenía que abstenerse hasta de qué, de las relaciones conyugales, para dedicarse sosegadamente a qué, a la oración dentro de la administración del templo. Yo te aseguro, por ejemplo, que si empezó el día lunes y terminó el domingo, el lunes siguiente, lo primero que hizo con la viejita es, ¿qué quiere, mi amor? Vamos para el cuarto, pero de pura mueca, ¿no? Porque él entendería que Dios había hablado y él tenía que ponerse a trabajar. ¿Verdad? Porque este advenimiento no era Jesús, era Juan el Bautista. Y los viejitos tenían que entrar en la recámara, ¿sí? Y hacer todo lo que todo buen hombre y toda buena mujer hacen para manifestar su amor entre ellos. Amén. Amén. ¿Qué lo tiene a pan y agua el varón? No os neguéis el uno al otro, ¿ah? Un buen día vamos a predicar de eso, pero eso sí, el día que predique de ese tema, no quiero ver niños por aquí abajo.
Ni uno solo. Amén. ¿Sí? Los deja arriba o se va con su niño arriba. Mi querido hermano, versículo número 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa. Es decir, no salió. Claro, no era para menos. No era una adolescente la que estaba embarazada. Era una mujer de avanzada edad. Se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y la viejita, mi amado hermano, sí, concibió y daría luz al gran profeta de Dios, Juan el Bautista. Lindo, ¿verdad? Diríamos así, milagro concedido. Pero qué sabor tan amargo para que esto se lleve a cabo. Mi amado hermano, concluyo hablando algo que dice la carta a los hebreos. Y quisiera por favor que me acompañases a ese precioso libro. Sí, en la carta a los hebreos, en el capítulo número 11, que es el capítulo de la fe, o por lo menos así se lo manifiesta. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 11. ¿Lo tiene? Dice el Señor: leo versículo número 13 en adelante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Verso 13, capítulo 11, verso 13. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19, lee esto por favor. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Hablando de quién? De Isaac. Amado, ¿cuántas promesas Dios te hace en la Biblia? No tienen número. ¿A cuántas promesas tú te has aferrado? Creo que a más de una. Si todavía Dios no te ha respondido, mi amado, no significa que Dios no te las vaya a responder. No significa que Dios se haya olvidado. No implica de que Dios te tenga en poco. Mi amado, si en Dios y en su voluntad esa oración que tú has hecho se encuadra en sus planes, mi amado, así seas un anciano, Dios te las va a cumplir. Dios te las va a otorgar. Mi amado, debes de por la fe esperarlas. Debes por la fe creerlas y aceptarlas, sin importar cuándo Dios en su corazón desea otorgártelas. Pero nunca tengas en poco la promesa de Dios. Si Dios te ha dicho que va a hacer tu familia para Cristo, créela. Así sea después de muerto, Dios te las va a cumplir. Amén. Claro, tú dirás, pero ya me morí. Sí, pero la palabra de Dios no muere con tu muerte. Ella sigue
por la eternidad. Amén, porque ella permanece para siempre, dice la Biblia. Aleluya, alabamos a Cristo Jesús en esta hora. Padre amado, te agradecemos en esta infinita, Padre, misericordia que nos has tenido en esta